Hola, soy Marjorie Agudelo, parte de Colombia Programa. Hoy te presento BioBots, un juego de mesa para niños y niñas desde los 6 años que enseña pensamiento computacional mientras cuidamos del medio ambiente. Y lo mejor, puedes jugarlo con familia, estudiantes o amistades. Solo necesitas imprimir el juego y seguir unas instrucciones fáciles. No necesitas computadora ni internet. Vamos a descubrir cómo se juega BioBots. Prepárate para programar sin pantallas, cuidar el ambiente y usar todo tu ingenio. Recuerda que puedes descargar BioBots gratis desde la página oficial de Colombia Programa www.ministeriotic.gov.co/colombiaprograma. Solo entra a la sección de recursos pedagógicos o escanea el código QR que aparece aquí en pantalla. Imprime tu juego y sigue con nosotros este paso a paso. Vamos a comenzar. Vamos por partes. Aquí están los materiales que necesitas del Print and Play. Empecemos por lo esencial, los BioBots. Estos son los personajes que vas a programar para cumplir los retos. Tenemos también el terreno, que está representado por losetas de agua, de cultivo, de pasto, de arena. Tenemos una de roca y también tenemos la que representa la loseta norte. También necesitas el tablero de programación, donde insertarás las fichas para programar las acciones. ¿Qué necesitas para empezar? Primero, recorta con cuidado cada elemento. Segundo, pégalo sobre una base rígida, con cartulina o cartón. Es importante que sepas que en el Print and Play encontrarás más elementos de recursos como los tableros de error, hay fichas de programa y hay muchos más. ¿Cómo movemos los BioBots por el terreno? Utilizamos estas fichas de movimiento. Como vemos son hacia adelante, girar a la derecha, girar a la izquierda. También tenemos las fichas de acciones, que son investigar y actuar. Tenemos también las fichas de comando, que son run, test, run y home. Con estas instrucciones, tu BioBot sabrá exactamente cómo moverse por el terreno. Coloca las fichas en el tablero y a ejecutar. Ahora que tenemos todo listo, vamos a jugar una partida con BioBots. Nuestra misión será rescatar al tucán, representado por una ficha recurso. Ya tenemos armado un mapa con las losetas de Print and Play. El BioBot empieza en una loseta de cultivo y el tucán está más adelante esperando tu ayuda. Paso 1. Alineemos el tablero con la ficha norte. Paso 2. Contamos las casillas hasta llegar al tucán. En este reto puedes usar hasta 3 movimientos por turno. Paso 3. Programamos. Cada vez que selecciones una ficha, dilo conmigo. Tin. Primera ficha, avanzar. Tin. Segunda ficha, derecha arriba. Tin. Tercera ficha, avanzar. Tin. Y para ejecutar el algoritmo usamos la ficha de acción Run. Casi estamos listos y listas. Recuerden, cada acción cuesta energía. Como programaste 3 movimientos, debes pagar 3 monedas de energía. Ahora sí, el BioBot sigue el algoritmo. Avanza, avanza derecha arriba, avanza y llegas al tucán. Cada partida es diferente, puedes descubrir nuevos retos, crear mapas y jugar en equipo. Así se aprende con BioBot, programando, aprendiendo y cuidando el planeta. Es tu turno. Crea un nuevo reto en casa con BioBots, esta vez con una misión doble. Arma tu mapa con las losetas, pon a tu BioBot en la casilla inicio y ubica 2 objetivos, como un árbol, una rana o un edificio. ¿Puedes llegar a los 2 con una sola secuencia? Para lograrlo puedes usar movimientos y comandos, pero piensa, ¿cuánto cuesta? ¿Necesitas girar o retroceder? ¿Cuánta energía vas a gastar? Cuando tengas tu ruta, programa con emoción y dilo conmigo. Tin, 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 run. Comparte tu reto con tu familia o estudiantes. Cambia el mapa, inventa nuevas misiones y descubre todo lo que puedas crear con BioBots. Y este es solo el comienzo. Descarga ya tu propio juego BioBots y sigue explorando nuevas misiones con nuestras cápsulas educativas. BioBots está diseñado para jugar en grupo, en el aula o en casa, con el apoyo de docentes, madres, padres o cuidadores. Es una oportunidad para aprender, crear y divertirse juntos. Además, incluye recursos que facilitan la experiencia de aprendizaje. El manual de algoritmos que te guía paso a paso en el uso de las fichas y funciones. El libro de escenarios con 15 retos progresivos para que programes con propósito y creatividad. Con BioBots, cada sesión de juego puede convertirse en una experiencia significativa de exploración y conciencia ambiental. Recuerda, tú puedes cuidar el mundo una ficha a la vez. Ministerio TIC.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de Colombia Programa Fest. Soy Marcela Ortiz, líder técnica de la estrategia de nodos de pensamiento computacional en Colombia Programa, y es un placer para mí estar con ustedes en este espacio. A lo largo de la implementación de Colombia Programa, hemos comprobado algo muy valioso. El pensamiento computacional no se aprende únicamente programando frente a una pantalla, también se aprende explorando, colaborando, resolviendo retos y sobre todo jugando. Por eso hoy queremos presentarles dos experiencias que nacieron dentro del proyecto y que desde formatos muy diferentes comparten un mismo propósito: acercar el pensamiento computacional a niñas, niños y jóvenes de manera significativa y divertida. Por un lado, BioBots, un juego de mesa tipo print and play que permite desarrollar habilidades computacionales sin necesidad de internet ni dispositivos electrónicos o tecnológicos, del cual hago parte de su equipo de creación. Y por otro, Código Verde, una experiencia digital que utiliza desafíos, gamificación y programación para que los y las estudiantes aprendan mientras resuelven problemas relacionados con el medio ambiente. Ambos son una muestra de cómo el juego puede convertirse en una poderosa herramienta pedagógica. Para conversar sobre ello, entonces, nos acompaña Javier Velázquez, quien es líder del equipo diseñador de BioBots, y Alejandra Urueña, ella es diseñadora también o parte del equipo de diseñador de Código Verde, y dos docentes que han llevado estas experiencias a sus aulas. Cordial bienvenida, y para comenzar, me gustaría preguntarles entonces a Javier y Alejandra, muchas gracias primero por estar aquí en este espacio, sobre todo de dos materiales que nos llenan de orgullo, que nos gustan tanto y que han dado tantos frutos tan maravillosos, digamos, en nuestras aulas de clase. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles a Javier y Alejandra es por qué el juego es una vía efectiva para enseñar pensamiento computacional y qué tienen en común el juego de mesa y una aplicación digital cuando hablamos del desarrollo de estas habilidades. No sé quién quisiera empezar. Bueno, Javier, si te parece a ti, entonces adelante, que creo que Alejandra está teniendo un problemita de conectividad. Ok, ¿me oyen bien? Sí, te vemos perfecto, Javier. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Marce. Perfecto, vamos a hablar un poquito como de qué es lo que hay en común dentro de estas aplicaciones y cómo, hablando del juego en general, cómo el juego puede utilizarse para desarrollar ese tipo de habilidades. Fundamentalmente hay una cosa que es muy importante entender, y es que el pensamiento computacional y el diseño de juegos no son disciplinas tan lejanas. Ambas disciplinas utilizan habilidades muy similares, y no solamente el diseñador de juegos que diseña juegos, sino también el jugador que juega juegos utiliza el mismo tipo de pensamiento, fundamentalmente porque el tipo de pensamiento que utiliza el juego naturalmente, por su naturaleza, es algorítmico, que es una de las grandes habilidades que tiene el pensamiento computacional. Cuando tú trabajas alrededor de pensamiento computacional, estás tratando de crear funciones lógicas, estás armando pasos, secuencias, loops, condicionales, y resulta que ese es el lenguaje natural del juego. En el juego uno todo el tiempo está hablando de rondas, que es lo mismo que un loop, está hablando de si juego una carta entonces pasa un efecto, eso es un condicional. El lenguaje es muy, muy, muy similar, y eso permite que, si bien el juego es muy bueno para enseñar muchas habilidades o entrenar muchas habilidades, el pensamiento computacional es una de las que está más cerca, de las que mejor se benefician del juego, por precisamente esta compatibilidad en su lenguaje. Y esto no es algo exclusivo de un formato u otro de juego. Entonces eso nos permite que el juego digital y el juego análogo puedan solucionar el mismo problema. Uno pensaría, por ejemplo, que si estamos hablando de pensamiento computacional, el juego digital de pronto tenga algún tipo de ventaja sobre el juego análogo, y no es así, porque el juego análogo nos permite visualizar, le permite al cerebro visualizar táctilmente, ¿sí?, y a través del espacio físico, esas metáforas que a veces son más difíciles de comprender en el mundo virtual. Entonces, dentro del juego de mesa, entender qué es una función, entender qué es un parámetro, todo eso puede estar organizado a través de fichas, de tokens, y sencillamente a través de la configuración de esos componentes, yo puedo lograr lo mismo que lograría si estuviera efectivamente utilizando código o resolviendo problemas en una máquina. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene el juego para este propósito particular. A nivel de aprendizaje, pues evidentemente el juego está hackeando todos nuestros sistemas de aprendizaje, y a través de la prueba y el error nos está enseñando en un ambiente seguro. Hay muchísimas ventajas también en ese sentido, pero tendría que resaltar principalmente la idea de que el juego y el pensamiento computacional son muy cercanos, tanto así que la mayoría de personas que aprenden a programar empiezan programando juegos. Es
lo que les parece más natural programar porque han jugado, porque entienden cómo funcionan las reglas del juego. Y entonces a la hora de pensar, si voy a programar algo como picas y fijas o algún microjuego, tricky, empieza uno con cosas sencillas, ya está utilizando el lenguaje del pensamiento computacional y está resolviendo los problemas de depuración, de abstracción, ¿sí? Todas esas habilidades se ponen en juego, incluso si yo desarrollo un programa sencillo como un tricky en un computador. Entonces eso lo hace muy, muy cercano, y jugar le ayuda a uno a visualizar esas oportunidades, esas habilidades, tanto como diseñar. Entonces por eso el uso del juego para resolver pues, problemas de aprendizaje frente al pensamiento computacional. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora entonces llamamos a Alejandra para que nos dé las mismas respuestas, respuestas a estas preguntas, porque el juego es una vía efectiva para enseñar pensamiento computacional y que tienen en común el juego de mesa y una aplicación digital cuando hablamos de desarrollar estas habilidades. Alejandra. Gracias, Marcela. Primero, hola, gracias por la invitación también. Pues para comenzar, yo estoy súper de acuerdo con Javier. La verdad es que el juego es una forma muy humana para aprender. Lo que tenemos dentro de estas dos experiencias de BioBots y de Código Verde, pues que se podrían complementar entre en un juego de mesa y una experiencia digital, es que tenemos una forma en la que se aprende sobre la marcha, es decir, uno no corresponde a tener una lectura o una cátedra, por decirlo así, que es como normalmente aprenderíamos las cosas en el entorno académico, sino que también desarrollamos competencias a través de lo que es la inmersión. Entonces, en un juego nosotros tenemos que responder a ciertas reglas, tenemos que pensar de manera estratégica, también nos relacionamos con otras personas, desarrollamos competencias para reconocer problemas, para darles una solución y también para descomponer algunos de esos problemas en partes más pequeñas, que ese es el principio del juego que nosotros tenemos en estas dos experiencias. Entonces, el aprender en este caso no es simplemente por hacerlo, sino para poder superarse a uno mismo, y es donde también entra el hecho de la recompensa que trae el jugar, el hacerlo naturalmente para poder uno superarse, y que también el hecho de que equivocarse ya deja de ser tomado como un error, sino como un avance dentro de ese aprendizaje. Uno aprende jugando porque es algo también que se hace de forma muy natural. Y pues en este entorno también corresponde a la curiosidad, ¿no? El jugar y tener la competencia con otras personas o con uno mismo también despierta muchísimo eso. Entonces, ese sería el punto que yo diría que junta los dos, a pesar de que pues uno es un medio físico y el otro ya es uno digital. Y pues ahorita nosotros nos movemos todos en cosas que son más nativas en lo digital precisamente. Pero son dos maneras de aprender que se juntan en eso, en poder hacerlo sobre la marcha y que también, digamos, en el caso de Código Verde hay un registro de ese progreso de lo que uno aprende, que es, digamos, lo que sí se diferencia del medio del juego de mesa, que es el más tradicional. Pero pues esa sería mi respuesta. Entre esos dos se complementan muy bien, porque uno puede ya o relacionarse con los demás o también tener por decirlo así, la solución que uno plantea a un problema también se compara al proceso que uno va teniendo ahí, que es completamente diferente a lo académico. Muchísimas gracias, Alejandra y Javier. Definitivamente, para Colombia Programa, un juego desconectado y otro conectado son dos herramientas muy, muy poderosas y muy importantes en ese cometido del desarrollo de sus habilidades de pensamiento computacional. Ahora quiero entonces quedarme un poquito con Javier para hacer un poquito más de zoom entonces a BioBots, este compañero de camino en este desarrollo que tuvimos de BioBots. Y mientras hablamos un poquito de BioBots, vamos a ver algo en pantalla, un video que habla sobre BioBots también. Pero para iniciar, BioBots ganó 2 premios en la GameCon, una de las competencias internacionales más prestigiosas en aprendizaje basado en juego, en 2 categorías. La primera, mejor uso general de gamificación, Best Overall Use of Gamification, el máximo reconocimiento de este evento. Y segundo, premio del público en la categoría de mejor uso de gamificación con baja tecnología, Best Low Tech Use of Gamification. Javier, eso está muy hermoso. Cuéntanos un poquito más sobre esta experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, de obtener estos premios, de que rompamos la barrera, digamos, de lo local y avancemos hacia lo internacional? Afortunadamente yo he tenido como
he tenido la fortuna de participar en GamieCon como speaker. Llevo mucho tiempo trabajando con comunidades internacionales tratando de llevar temas de gamificación y de juego de baja tecnología al mundo con seriedad, entendiendo esto pues más allá de un hobby, de entender efectivamente las ventajas del juego. Y tuvimos la oportunidad de presentar BioBots a el proyecto de concurso que tiene GamieCon todos los años, donde muchos proyectos de gamificación se presentan para tratar de pues, mostrar efectivamente las ventajas que tiene el juego en diferentes áreas, para diferentes propósitos, pero todos relacionados con el aprendizaje. Dentro de esta experiencia nosotros tuvimos que grabar algunos videos de cómo funcionaba el proyecto, pero el proyecto tenía una rúbrica muy completa, donde no solamente evaluaban diseño, sino también evaluaban impacto. Y una de las cosas que seguramente fue muy interesante para los jurados del proyecto, teníamos 2 premios, el premio que es el que seleccionan los asistentes, que fue uno de los que nos ganamos, y el que seleccionan los jurados, que fue el otro que nos ganamos, donde nos ganamos el premio al mejor uso general de gamificación de todo el evento, o sea, la mejor propuesta de gamificación de todo el evento. Y en parte nos la ganamos, digamos, la sorpresa fue en que se encontraron un juego de mesa que no solamente era un juego de mesa, que realmente era todo un sistema pedagógico de aprendizaje, con escenarios, con currículo, guía pedagógica supremamente estructurada, la retroalimentación estructurada, los modelos de cuando una persona juega un escenario u otra según su edad. De hecho, estaba muy bien estructurado el proyecto, pero no solo eso, sino también ver los impactos que ha tenido el proyecto, que se ha jugado, los comentarios de los profesores, los comentarios de los estudiantes, los sistemas de rúbricas que utilizó el proyecto para poder llegar al mejor producto posible cuando lo estábamos desarrollando, porque fue un producto que pasó por más de 7 iteraciones diferentes con estudiantes para llegar a lo que fue. No fue un producto que alguien sacó de el sombrero y lo puso en el colegio, fue un producto que se creó poniéndolo a prueba con estudiantes y que los resultados efectivamente pues son muy exitosos. Durante el evento jugamos una versión simplificada de BioBots con consultores, con talleristas, y fue muy bien recibido, siendo que jugamos la versión más sencilla, la que juegan los niños de 5 años, la jugaron y vieron el potencial del juego en su versión más simple, porque desde su versión más simple ya está trabajando habilidades reales, habilidades concretas, con una pedagogía clara. Tiene una narrativa de soporte, tiene unos componentes muy bonitos, estéticamente está muy bien armado, pero además de eso, efectivamente es un juego donde claramente se ve que se están resolviendo problemas utilizando a través de las habilidades que se utilizan en el pensamiento computacional, y por eso nos otorgaron esos 2 premios. Esos 2 premios todavía, si uno entra a la página de GamieCon y busca a los ganadores de los premios en versiones pasadas, ahí todavía sale BioBots, y es un orgullo porque precisamente pues pone un proyecto colombiano en el mapa internacional como mejor proyecto, ganándole a proyectos digitales, incluso a proyectos con mucho presupuesto. Nosotros le ganamos utilizando papel, cartón y generando un print and play que efectivamente pues tiene incidencia en el aula. Muchas gracias, Javier. Es muy emocionante escuchar esa historia, sobre todo porque lo que mencionas, los recursos con los que se partió en el diseño del juego son básicos, son simples y están al alcance, digamos, casi de cualquier persona, de cualquier ecosistema educativo. Recuerdo cómo ese proceso, entonces tuvimos unas reflexiones súper extensas, luego la toma de decisiones, el pilotaje, etcétera. Bueno, un proceso, digamos, bastante satisfactorio, que hoy vemos el resultado y que además obviamente desde el equipo interno, equipo colombiano, saber que tuvimos unos resultados muy maravillosos, pero que también nos están viendo desde afuera, que también están reconociendo ese esfuerzo, están reconociendo esas apuestas, esas iniciativas que estamos desarrollando con un equipo idóneo, con tanta capacidad aquí en nuestro territorio. Entonces, maravilloso escuchar esa historia y qué bueno que contamos entonces también con ese reconocimiento internacional, Javier. Ahora entonces vamos a pasar a Código Verde. Pasamos desde el juego desconectado, pasamos a un juego conectado. Y primero los quiero invitar a que veamos este video descriptivo sobre Código Verde. Hola, mi nombre es Lina. Soy científica y mi trabajo es programar drones para ayudar en las tareas de conservación de los desiertos, mi lugar favorito para investigar. Por eso hoy quiero presentarles Código Verde,
una aplicación que me ha permitido emprender junto a niñas, niños y docentes de todo el país. La misión de desarrollar el pensamiento computacional mientras aprendemos de la riqueza de los ecosistemas, la importancia de preservar el medio ambiente y lo mejor de todo, utilizando soluciones basadas en tecnologías computacionales. En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta problemas muy complejos que requieren que los futuros ciudadanos y ciudadanas tengan la capacidad de resolverlos. Por esta razón, cuando programamos un dron por medio de código verde, desarrollamos un tipo de pensamiento que nos permite analizar los problemas, hacerlos más simples, identificar las similitudes entre ellos y proponer soluciones que conduzcan a su resolución, paso a paso, de forma creativa y divertida. De esto se trata el pensamiento computacional y nos lo vamos a apropiar con Código Verde, una aplicación diseñada para niños, niñas y adolescentes que permite el desarrollo de habilidades, tales como la programación de nuevas tecnologías. En consecuencia, podemos aplicar estas habilidades a las actividades de la vida cotidiana. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el British Council lanzan la aplicación Código Verde. Con Código Verde tenemos la intención de llegar a los estudiantes de todo el territorio nacional para que fortalezcan sus habilidades de pensamiento computacional al fomentar el desarrollo de su capacidad de analizar, evaluar y proponer soluciones a problemáticas verificadas en su entorno y al generar en ellos capacidades para resolver los desafíos que deben enfrentar en el futuro. Conviértete en parte de nuestro equipo. Con Código Verde, programa y cuida tu mundo. Disponible ya en Play Store y App Store. Bueno, Alejandra, después de ver este video, nos gustaría que nos cuentes entonces un poco cómo la app utiliza gamificación, desafíos por niveles, retroalimentación inmediata y una narrativa ambiental para enseñar programación. Claro que sí, Marcela. Bueno, nosotros recurrimos aquí en Código Verde a el pensamiento computacional aprendido como una herramienta tecnológica para cuidar el ecosistema. Entonces, en Código Verde los estudiantes van a poder encontrar unas rutas donde van a tener que resolver, ciertos retos lógicos para poder ayudar en algunos dilemas que tienen una característica de causa ambiental. Entonces, nosotros en este juego tomamos esta causa que es un tema muy importante en el país para poder darle una motivación a los estudiantes con la cual se pueden comprometer para resolver estos problemas. Entonces, como pudieran observar ahí, nosotros planteamos un ejercicio que es un reto donde se hace un planteamiento narrativo ligado al medio ambiente, en donde se inserta un problema en donde los estudiantes van a poder crear una solución con una secuencia que corresponde a un problema de computación. Entonces, en varios de estos niveles van a ir aumentando la exigencia que se tiene en el reto para que se pueda formar una curva de aprendizaje. Y a lo largo del camino que ellos van a hacer en estas dos rutas que contiene el juego, se hace también ejercicios de gamificación para que obtengan la recompensa por haber hecho el aprendizaje correctamente. Entonces, aparte del aumento de la dificultad, tenemos también algunas cosas como medallas que van a adquirir por hacer retos más difíciles. También tenemos puntajes de tableros donde se pueden ver los puntajes que obtienen los estudiantes en todo el país. Y bueno, también se pueden hacer ciertas cosas que tiene la herramienta, pues los docentes también, para utilizar esto como una herramienta más, que ya es de carácter netamente lúdico. Entonces, a través de este juego nosotros también tenemos, esa búsqueda por darle a los estudiantes otra forma de aprender y que en el camino también reciban, parte del conocimiento de todo lo que es las partes importantes del medio ambiente en el país. Y bueno, es así como parte en resumen. Muchas gracias, Alejandra. Definitivamente Código Verde ha llegado más lejos de lo esperado. Ha tenido una evolución muy, muy amplia a través, de este tiempo en que se ha implementado y sigue conquistando definitivamente el ecosistema educativo con creces.
Cada ruta es cada vez más amplia y llena de retos sofisticados y de calidad para nuestros estudiantes. Entonces nos llena de muchísimo orgullo tener estos dos materiales, estos dos desarrollos que incluyen, por supuesto, una implementación en el aula y una implementación, digamos, desde la innovación educativa, desde romper un poco esa idea tradicional de la educación y pasar hacia otros elementos, hacia otras formas de concebirnos la enseñanza y el aprendizaje. Y es que definitivamente desde dos materiales, uno conectado y no desconectado, estamos siendo democráticos, estamos implementando herramientas que incluyen a todos nuestros y nuestras estudiantes y en sus diferentes contextos, sea conectado, sea desconectado o, digamos, en entornos de aprendizaje muy diversos. Además que conecta con sólidos elementos de gamificación, pero algo muy importante, digamos que estos materiales, estos recursos no nacieron de forma aislada. Entonces me gustaría conocer con Alejandra y Javier cómo fue ese proceso de diseño y validación de ambos materiales. No sé si quieres empezar tú, Javier. Ok, perfecto. Nosotros, pues, en general, el trabajo con juegos tiene una metodología muy definida, ¿sí? En función de que todo juego es un proceso experimental. Uno tiene que entender que los juegos son sistemas y que como los juegos son sistemas, muchas de las cosas son imprevisibles. Y muchas de las hipótesis que uno tiene no puede ni asegurarlas ni descartarlas antes de que haga las pruebas adecuadas. Entonces, el proceso de diseño parte primero. Lo primero es una fase que nosotros denominamos la arquitectura. La arquitectura de juego es entender cuáles son los objetivos de aprendizaje claramente, como cualquier programa académico toca tener unos objetivos de aprendizaje claros. En términos de desarrollo, además de tener claras las habilidades de desarrollo, entendiendo las edades en las que estábamos y qué tipo de habilidades teníamos que desarrollar según las diferentes edades. Entonces, primero fue un proceso de investigación para entender curricularmente qué es lo que el juego tenía que resolver. Sobre eso se hace una investigación sobre tipos de juegos que tratan de resolver problemas similares. En el mundo del juego análogo, en términos de pensamiento computacional, lo que encontramos es hay muchísimos juguetes y muchos acertijos para pensamiento computacional. Está el tren que uno le programa con flechitas y entonces el tren se mueve según lo que uno haya programado, juegos donde uno pone un tablerito y entonces uno programa un ratoncito para que vaya y busque el queso por el tablerito. Son muchos microjuegos que funcionan muy como acertijo. Nosotros queríamos hacer algo distinto y para eso nos inspiramos un poco en lo que hacen los juegos de rol, y es que los juegos de rol arman primero motores, un motor de juego, y la idea del motor además nace de pensar que el pensamiento computacional se estudia a través de motores también como Scratch o como Unity, que la gente programa en motores. Nosotros queríamos armar un motor análogo que después sirviera para crear múltiples escenarios con múltiples problemas, mecánicas de juego, y esa inspiración la tuvimos de los juegos de rol que precisamente arman unos manuales de reglas que sirven como motor y después todas las historias, todos los problemas se pueden ir agregando sobre ese motor. Y eso le iba a dar una flexibilidad al juego interesante porque ya no era el acertijo prearmado, a pesar de que tiene 15 escenarios diferentes ya prearmados. Los docentes pueden inventarse sus propios escenarios y hemos escuchado precisamente que algunos docentes deciden inventarse sus propios problemas, crear sus propias narrativas porque el juego lo permite como motor. Partiendo de eso, empezamos a buscar como las mejores mecánicas en términos de programación. Buscamos en juegos internacionales, hay un juego que se llama Robo Rally que nos sirvió como inspiración, Cold Express. Cogimos varios juegos de mesa que utilizan mecánicas de programación, así se llaman en juegos de mesa, mecánicas donde uno programa primero y después ejecuta para ver qué sucede en el juego, y nos inspiramos en esas mecánicas para empezar a pensar cómo se van a mover estos robots en este mundo teselado, ¿sí? Inspirados en Código Verde además, obviamente fue una de nuestras inspiraciones, y ya una vez tuvimos eso de forma concreta, empezamos a armar prototipos y a probarlos con estudiantes. Íbamos a los colegios, les llevábamos los prototipos primero en papel, en feo, después en la medida que el juego fue funcionando y avanzando, los íbamos haciendo cada vez más ilustrados, con fichas más elaboradas, iba evolucionando el juego en la medida que lo probábamos, primero con escenarios desechables, los primeros escenarios que usamos, todos esos se descartaron, pero en la medida que el juego vimos que funcionaba, y que además algunas hipótesis empezaron a dar de manera muy interesante, y era, ¿será que el juego está muy complejo para los estudiantes? No descartemos, primero probemos y miremos si está muy complejo para los estudiantes, y después lo probamos y nos dábamos cuenta que no, que los estudiantes de quinto, de cuarto, de tercero, de primero estaban entendiendo bien el juego a su nivel, y entonces ya teniendo el análisis experimental
podíamos ir mejorando las cosas que había para mejorar, las cosas que no salían bien en las pruebas, puliendo mejor las cosas que sí estaban funcionando, y a través de ese proceso iterativo llegamos finalmente a la etapa de ahora sí pongámoslo en bonito, hagámosle todo el diseño, toda la capa gráfica, ya asegurémonos de que el juego sea un juego que cuando los estudiantes lo vean atractivo y quieran jugar con él, el diseño de los biobots y los muñequitos, ya es todo el proceso de producción para finalmente mandarlo efectivamente a maquila, a producción y que se volviera una realidad. Alrededor de todo esto, trabajando en los manuales, en las guías pedagógicas con pedagogos, trabajando efectivamente en los manuales de escenarios, creando los escenarios y probándolos con el equipo del British Council, probando cada uno de los escenarios para asegurarnos de que cumplieran con los objetivos que queríamos. Todo eso fue un trabajo de iteración, de trabajo en equipo, con un equipo grande detrás respaldando el proceso, y por eso llegamos a la calidad de producto a la que llegamos. Sí, Javier, muy, muy emocionante lo que nos cuentas, sobre todo porque estuve ahí de primera mano para poderlo ver. Y bueno, definitivamente un juego tiene un proceso de diseño bastante robusto, pero también tiene que tener el de validación como el que estabas mencionando. Y nos gustaría entonces también, Alejandra, conocer cómo fue ese proceso precisamente en Código Verde. Claro que sí. Bueno, para seguir con la línea de lo que iba diciendo Javier, nosotros también pues tenemos, digamos, el proceso de iteración en donde tomamos como base el reto, digamos, por escrito. Nosotros nos basamos para la creación de niveles en tener, digamos, en varios niveles que se pueden encontrar en el juego. Son, por ejemplo, rescate de animales, siembra de algunas plantas, y en esto es lo que vamos construyendo también el reto de descomposición, de reconocimiento de patrones, para poder poner la solución. Digamos que este proyecto, así como lo dice Javier, ya se ha ido validando por varias ocasiones anteriores, como él lo menciona, que hemos ido trabajando con el British Council, y pues ahí se pule y se mejora también toda esa experiencia. Entonces nosotros en el equipo de desarrollo también tomamos eso para poder hacerle también, digamos, su ampliamiento en la experiencia de usuario también para los estudiantes. Entonces, digamos, por ejemplo, una de las cosas interesantes que estuvimos desarrollando ahorita ya lo último es un editor de niveles, un creador de niveles. En Código Verde tenemos el modo jugar, que era el que les comentaba anteriormente, donde tenemos los retos así, digamos, por decirlo así, más tradicionales. Pero también queríamos hacer un proceso, digamos, como de ingeniería a la inversa, en donde teníamos el reto en la parte de desarrollo de tener un nivel que ya existía, presentárselo al estudiante o al jugador, y lo que queríamos era hacer lo contrario, entonces que los estudiantes pudieran crear sus propios niveles para poder mostrárselos a sus amigos, a sus docentes, para que pudieran tratar de resolverlos también. Y nosotros también tratamos de implementar, digamos, una curva de dificultad distinta, que se sintiera más satisfactoria, porque en este caso el reto dependía completamente de lo que propusiera el estudiante. Entonces teníamos que tomar todas las herramientas de juego para poder darles algo que se construyera y que tuviera sentido dentro de el juego como tal. Y pues que aquí el objetivo era más que enseñarles, que era toda la parte que ya se tiene con las primeras rutas que se hacen en el juego, también poderles permitir pues que a través de crear estos propios retos se hiciera un ejercicio también, digamos, de complementar el aprendizaje, porque algo, además de poder aprender haciendo, uno también lo puede aprender enseñando. Y en este caso también era, digamos, uno de los retos que pueden tener los estudiantes en Código Verde para poder, digamos, ampliar su conocimiento y ponerlo de verdad en práctica. ¿Qué otra cosa para mencionar? Sí, nosotros en ese proceso de iteración también hicimos muchas pruebas con nuestro equipo de calidad, y también pudimos pulir bastante eso, porque digamos ya en lo digital y de desarrollo, pues nosotros tenemos momentos en los que todo puede, digamos, explotar, ¿no? El sistema puede fallar muchas veces, entonces eso también pues fue un reto también poder tenerlo en cuenta, para que por parte de, digamos, ese proceso en el que nos retroalimentaban y construían también para enriquecer la experiencia de los mismos estudiantes, los docentes. También tenemos un equipo en el que nosotros podemos ver, digamos, testear y estresar ese programa, que en este caso es el juego, para que ya cuando lo reciban los estudiantes puedan
digamos, resolver las secuencias sin que explotara también. Entonces es como la parte interesante. Bueno, Alejandra y Javier, mil gracias. Definitivamente develar ese trasescena que tienen estos dos recursos es muy importante, porque si bien llegan a las instituciones educativas de manera terminada, por supuesto, todo lo que hay detrás es un esfuerzo muy grande, es un montón de conocimiento, de experiencias, de equipos interdisciplinarios que están ahí precisamente para el desarrollo de un material que sea lo suficientemente poderoso, que tenga un impacto destacable, digamos, también en las prácticas de aula. Entonces, muchísimas gracias por develar ese proceso que es tan valioso, tan importante, y que también habla del trabajo en equipo, también habla de intercambio de ideas, también habla, digamos, de procesos que se deben llevar en el aula. Entonces, nunca estamos desconectados de lo que pasa, digamos, en el ecosistema educativo, y sobre todo cuando estamos diseñando y creando materiales para ese ecosistema. Entonces, muchísimas gracias por develar ese trasescena, como mencionaba. Y ahora queremos pasar entonces al otro lado. Digamos que ya estuvimos un poquito atrás del telón, queremos pasar a la parte de adelante, al proscenio, por decirlo así, y queremos hablar con una profesora, precisamente, que es quienes se benefician de nuestras iniciativas. Y quiero darle la bienvenida entonces a la profesora Jessica González Jiménez, de la Normal Superior de Girardot, quien ha trabajado con ambas estrategias, tanto Código Verde como BioBots, en el fortalecimiento del pensamiento computacional. Y me cuenta por ahí un pajarito, mi profe, que lo trabajaste a partir de un semillero de investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, te doy la bienvenida. Y bueno, qué maravilla contar con una profesora que precisamente ha implementado los dos materiales que estamos hablando el día de hoy, nuestros dos juegos, conectados y desconectados. Y bueno, profe, cuéntanos, ¿cómo usaron BioBots y Código Verde? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, inicialmente nosotros nos vinculamos, la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot aceptó la invitación a participar de Código Verde. Entonces, un equipo de maestros vimos la posibilidad de trabajar de cómo se relaciona ese pensamiento computacional con el pensamiento matemático. Entonces nos vinculamos con profes de matemáticas, ciencias naturales y tecnología, y empezamos a trabajar con los estudiantes la aplicación de Código Verde. En ese proceso, que fue un proceso muy bonito y muy interesante, descubrimos que al ser Escuela Normal Superior teníamos la oportunidad de impactar o trabajar un poco con niños de quinto de primaria. Entonces vinculamos a los maestros en formación, trabajamos la aplicación con ellos descargaron la aplicación, jugaron. Descubrimos que, como decían anteriormente, uno también aprende cuando está enseñando. Entonces también empezamos nosotros, los maestros en ejercicio y los maestros en formación, a desarrollar esas habilidades del pensamiento computacional, hacer la descomposición, hacer esa parte algorítmica. Entonces lo que hicimos fue que hicimos con los maestros de formación, los estudiantes, decidimos hacer como una pequeña versión desconectada de Código Verde. Ellos hicieron los tableros, hicieron esta parte, crearon los drones y los llevamos a los niños de quinto de primaria y les mostramos esa versión primero en papel. Después de hacer el ejercicio en papel, los llevamos al computador y trabajamos con los niños de quinto de primaria. Fue algo muy bonito porque los niños fueron muy perceptivos, les gustó bastante la actividad, estuvieron muy interesados y teníamos experiencias y anécdotas muy interesantes, como que el niño de quinto de primaria tenía un hermano por allá en noveno y era quien terminaba enseñándole al hermano. Entonces se hizo un trabajo cooperativo y muy interesante. Ese ejercicio que hicimos desde Código Verde, que lo unimos con ciencias naturales, viendo la posibilidad de toda esa estructura, esa historia ambiental que lleva la aplicación, pues vimos la posibilidad de adoptarlo dentro de nuestro plan de estudios en la escuela normal. Por eso, a partir de este año, del 2026, empezamos nosotros a vincularlo. Y efectivamente lo vinculamos porque un grupo de estudiantes que le hicieron el trabajo en el 2024 con los niños de quinto de primaria, decidieron empezar a investigar sobre el pensamiento computacional y realizaron una investigación con niños de transición. En ese ejercicio y en ese acompañamiento que ellos hicieron, nació el semillero de investigación que empezó a funcionar este año.
y llevó a poder que nosotros generáramos una proyección social donde nosotros trabajamos pensamiento computacional adoptando ya BioBots. Decidimos iniciar paso a paso con los niños pequeños y teniendo en cuenta que los maestros en formación de la escuela normal tienen que prepararse tanto para la parte rural como urbana, decidimos trabajar BioBots e iniciamos la experiencia este año con BioBots y trabajamos en la sede anexa de nuestra institución y también hicimos un pequeño trabajo con una institución educativa, Manuel Elkin Patarroyo, con su sede primaria. Entonces hicimos ese ejercicio, pues estamos empezando, pero nació de allí, de ese interés de los mismos maestros en formación por seguir trabajando esta parte del pensamiento computacional. Eso es a grandes rasgos lo que hicimos y cómo trabajamos Código Verde en la escuela normal. Profe, muchísimas gracias por esa experiencia tan interesante y nos gustaría saber, claro, digamos que en muchos contextos nuestros estudiantes están un poco enseñados a una, digamos, enseñanza tradicional y claro, por supuesto, nuestros docentes más comprometidos son quienes traen prácticas que oxigenan, digamos, como ese entorno, esos ambientes de aprendizaje. ¿Cuáles fueron entonces esas reacciones que de pronto pudiste identificar tanto en sus estudiantes con el uso de BioBots y con tus estudiantes con el uso de Código Verde? ¿Cómo reaccionaban, digamos, a esa nueva forma de enseñanza? Bueno, en el caso de Código Verde, era más fácil de pronto con los jóvenes, los adolescentes, porque ya como que están acostumbrados en el manejo del dispositivo electrónico. ¿Cuáles eran los retos? Y era lo que a uno le causaba curiosidad, y era que uno empezaba a ver que ellos mismos generaban cooperación. Ellos mismos se explicaban entre sí cómo tenían que resolver cada uno de los retos y se ponían retos entre ellos. Es que yo llevo tantos puntos en la ruta semilla, no, pero yo llevo tantos puntos en la ruta árbol. Ellos mismos se iban colocando sus propias metas. Y algo muy interesante era que a veces encontraban dos opciones para cumplir la misma misión. Entonces, esa parte del juego en la que ellos pueden tener caminos diferentes, también los ponía a que ellos generaran también esa validación. Y era pues hasta divertido verlos cómo a veces daban la instrucción errónea y no entendían por qué el dron cambiaba de lugar. Entonces, toda esa validación, toda esa incertidumbre generaba un efecto positivo en los estudiantes. También generaba frustración, pero ellos mismos se ponían los retos y se retaban entre ellos para lograr continuar con el juego. Entonces fue muy interesante ver cómo ellos iban desarrollando esas habilidades. En el caso de BioBots, mira que los niños estaban muy entretenidos con los escenarios. Y ellos creaban sus propios escenarios. Nosotros inicialmente no les dábamos el escenario, sino que permitíamos que ellos descubrieran escenarios distintos. Y para ellos era muy interesante. Y es más, siempre quedaban con ¿cuándo regresan? ¿Cuándo volvemos a jugar? Porque realmente llamaba mucho la atención. Nosotros hicimos 34 réplicas, tuvimos acceso al PDF e hicimos con los maestros en formación 34 réplicas para poder llevarlos a los niños de primaria. Y ellos, cada equipo, tenía la posibilidad de jugar, de hacer su propio escenario y proponían hasta retos distintos a los que uno les llevaba. Entonces, esas ganas, ese interés, esa motivación, eso generaba todo un efecto positivo en el trabajo. Profe, qué emocionante escuchar tu experiencia. Definitivamente para nosotros, pues que estamos también del lado de atrás, por decirlo así, nos llena de emoción y nos gustaría saber también, profe, ¿qué aprendizajes observaste? Estabas hablando un poco que los niños y las niñas se enfrentaban quizás al manejo del error, digamos, había momentos de frustración y es algo que trae siempre, digamos, el entorno del juego. Pero ¿qué más aprendizajes pudiste identificar? Todos estos dos juegos pues llevan a la resolución de problemas, a la resolución de situaciones. Entonces, nosotros lográbamos evidenciar que ellos podían descomponer situaciones,
¿sí? Hacían reconocimiento de esos patrones porque pues ellos identificaban qué era lo constante que había, realizaban a veces predicciones, decían qué podría pasar si cambiaban la ruta. También hacían abstracción, ¿sí? Entonces, de un problema más grande podían simplificarlo para poder realizar también la descomposición y hacerlo más pequeño, ¿sí? Resolver partes más pequeñas para poder llegar a su meta general. Entonces, los muchachos o los niños y niñas y adolescentes pues lograban desarrollar muchas habilidades, ¿sí? Aparte de esas habilidades que, como te decía anteriormente, están directamente vinculadas con el pensamiento matemático, estaba la parte ambiental, ¿sí? Esa parte ambiental. Algunos, por ejemplo, en el caso de biobots, no sabían cómo se llamaban los biobots, los animales. Otros, en el caso de Código Verde, no sabían cuántos ecosistemas teníamos en Colombia. Aprendieron cosas relacionadas con el cultivo, ¿sí? Con diferentes especies. Entonces tuvimos como diferentes tipos de aprendizaje. Una parte, desarrollo de habilidades, y otra parte, el desarrollo de conocimiento de esta biodiversidad colombiana. Profesor Julio César Padilla Castro, de la Institución Educativa Rural Churidó Pueblo de Apartadó. Profe, muy bienvenido. Quisiéramos saber entonces cómo usaron biobots en el aula. Mi experiencia usando biobot la puedo definir en una frase: transformadora, ya que biobot transformó mi forma de enseñar y mi forma de pensar cómo se debe planear una clase. También transformó a mis estudiantes en esa concepción de que aprender para ellos era aburrido. Ellos comprendieron que aprender también se convierte en una experiencia que puede ser divertida, entretenida, y que ellos pues no quisieran salir del salón de clases y dejar de jugar con biobot. Cuéntanos un poco también, profe, ¿cuáles fueron esas reacciones que tuvieron tus estudiantes? Algo desde lo socioemocional quizás que hubieras identificado. Las reacciones que tuvieron mis estudiantes fueron muy variadas pero positivas. Ellos se sienten muy motivados con esta herramienta, con todo lo que está en la maleta, en esa cajita, todo ese poco de piezas, las peanas, todo eso, que ellos quieren explorar cada nuevo escenario, usar toda esa cantidad de herramientas que están ahí, y están motivados de querer seguir explorando cada una de ellas. Y también, ¿qué aprendizajes observaste en tus estudiantes después de la implementación de biobots? Aprendizajes observados, más notable es cómo se evidencia que un problema macro lo pueden fragmentar en pequeños problemas y ver las diferentes perspectivas que tiene esa situación, las posibles causas y efectos que puede tener. Es decir, tienen una visión más amplia de cómo se aborda una problemática o una determinada situación. ¿De pronto pudiste identificar en alguno o alguna de tus estudiantes una experiencia significativa donde quizás el juego haya sido protagonista para una experiencia transformadora o algo, digamos, muy, muy relevante dentro de tu aula de clase con alguno o alguna estudiante? Para mí lo más gratificante de biobot es eso, ver la motivación de mis estudiantes, esas ganas de querer estar en el salón, de no querer incluso ni salir a descanso y toca, venga, ya es hora de que salgan al recreo, vayan a jugar afuera, cuando suena el timbre continuamos, y ellos, no, profe, nos quedamos aquí. Y eso es gratificante para uno, ver que una herramienta como biobot puede transformar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y definitivamente aquí vamos a hacer un ejercicio de compartir. Creo que tanto Javier y Alejandra, digamos, como mencionamos en la metáfora del trasescena, escuchar entonces pues la experiencia, el testimonio de una docente que ha aplicado los dos juegos. También es muy rico conocer, por ejemplo, profe, que tú tuviste la oportunidad, Javier y Alejandra, cómo fue ese proceso también, digamos, de diseño y de creación. ¿Te genera alguna pregunta como docente entonces haber escuchado sobre el diseño de estas herramientas, lo que escuchamos anteriormente con Javier y con Alejandra? Pues las preguntas son más personales desde mi labor docente, ¿sí?
Yo veo mucha creatividad en estos juegos y cómo hacer para que nosotros los docentes podamos generar este tipo de acciones, ¿sí? Me explico, ustedes nos entregaron una herramienta ya hecha, nosotros la utilizamos en el aula y modificamos de pronto algunas cosas para que esté acorde con la temática que estamos trabajando. Sin embargo, ¿cómo hacer uno como docente para generar este tipo de estrategias o de herramientas que ustedes sí crearon? O sea, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta o cuál puede ser el paso a paso para que nosotros podamos también no solo replicar, sino también podamos crear? En especial, pues la escuela normal, que es formadora de maestros, ¿cómo hacer para que esos nuevos maestros también logren llegar con nuevas cosas y que ellos mismos las puedan crear? Yo trabajo mucho con maestros, enseñándoles a crear este tipo de herramientas. Es uno de los trabajos que hago. Doy clases por ejemplo, con educación continua con la Universidad de los Andes de gamificación e innovación educativa. Y sí hay formas. Evidentemente no es algo que se pueda responder en 5 minutos, pero ya no solamente lo que yo hago, sino que ya hay muchas iniciativas en el mundo de desarrollo docente alrededor de técnicas de gamificación, por ejemplo, que están orientadas a darle las herramientas a los docentes, no necesariamente para que hagan juegos completos, pero sí para que apliquen algunas de las estrategias que utilizan el juego en el aula. Es lo que llaman gamificación, que a veces se confunde con el diseño de juego serio. Lo que BioBots o Código Verde es más juego serio que gamificación, pero te recomiendo mucho que existe esta práctica de gamificación, que no es sencillamente empezar a darle premios a los estudiantes, es mucho más que eso, no es darles monedas y puntos y medallas, hay mucha más teoría detrás. Entonces, pues nada, yo te recomiendo empezar y buscar gamificación en educación, leer. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay de todo un poco, pero es un buen punto de partida y seguramente vas a encontrar varios programas que capacitan en este tipo de temas y que son un punto intermedio entre desarrollo mi propio juego, pues BioBots nos tomó 6 meses desarrollarlo, no es algo que esté al alcance de los docentes fácilmente, requiere mucho tiempo, mucho equipo, hay muchísimo trabajo involucrado, pero hay estrategias mucho más ágiles para poder aplicar en el aula que no requieren tantos recursos y que pueden tener un grado de efectividad muy alto. Entonces esa sería como mi recomendación desde mi lado. Para complementar la respuesta de Javier, pues también yo creo que una buena forma de empezar también a poder aprender sobre eso para poderle mostrar a los estudiantes podría ser también algo que yo les comentaba antes, que era el modo crea de código verde. Ahí digamos que tenemos la versatilidad de que los docentes pueden construir sus propios niveles. Entonces, dependiendo de cuál será la carga de dificultad o, digamos, pensamiento matemático específico que se quiera tratar en el aula, también tenemos esa herramienta para que los docentes no dependan enteramente de la ruta que le estamos proponiendo en el juego, sino que también lo utilicen ustedes como para expandir ese conocimiento que también están planteando ahí. Muchas gracias, Alejandra y Javier. Definitivamente nos quedamos con todo lo que nos mencionan y 2 elementos fundamentales. Desde Código Verde, entonces, el modo crea, como mencionaba Alejandra, y desde BioBots, el escenario 15, que es donde, digamos, los y las estudiantes pueden generar sus propios escenarios, mi profe. Ahora les voy a devolver como la cámara otra vez también a Javier y Alejandra, y es ellos como diseñadores o como parte, digamos, también del equipo de diseñadores, ¿qué elementos de la experiencia que mencionó, del testimonio que nos está contando nuestra profe Jessica, les llaman la atención o quisieran ahondar un poquito? Listo. Yo una de las cosas que puedo decir que me alegra mucho saber, porque era parte como del objetivo que era difícil de probar, eso no lo podíamos poner a prueba, pero parte de los objetivos de haber creado este motor era ver que los estudiantes pudieran desarrollar escenarios y se animaran a desarrollar escenarios. En las pruebas siempre pusimos escenarios ya predesarrollados para probar el juego, cómo se comportaba, pero nunca hicimos la prueba de poner a los estudiantes a desarrollarlos. Y una de las cosas que a mí me alegra profundamente de la experiencia que tiene la profe Jessica es precisamente ver que los estudiantes se animan y generan herramientas, porque además el escenario 15 de BioBots para nosotros era casi que
que el gran escenario, porque era el escenario donde pasábamos de jugar el juego a diseñar el juego, que ahí es donde efectivamente las habilidades de pensamiento computacional a veces se ven mucho más claramente desarrolladas. El diseñador de juegos tiene que crear algoritmos, tiene que depurarlos, tiene que resolver la economía del juego, tiene que hacer la matemática, tiene diseñar el escenario, diseñar el juego, que es algo que también tiene código verde. Es para mí una de las habilidades, incluso si hablamos de taxonomía de Bloom, está mucho más arriba que sencillamente jugar el juego. Entonces, una de las cosas que me queda y que agradezco profundamente y que me alegra muchísimo que esté sucediendo es que precisamente se le esté abriendo la posibilidad a los estudiantes para que generen esos escenarios, porque tras de eso hay mucho... A veces uno espera siempre evaluar desde lo resolvió o no resolvió el problema que le estoy poniendo, pero diseñar es resolver un problema que a veces es más difícil de diagnosticar, es más difícil de evaluar, pero muchas veces es mucho más útil pedagógicamente para los estudiantes. Entonces, con eso me quedo y salgo absolutamente feliz de haber escuchado esa experiencia. Yo, por mi parte, me llamó mucho la atención algo que era que tuvo momentos de juego en los que los estudiantes podían plantear qué cosas podrían pasar. Eso sucede mucho en el ejercicio de diseño como tal. Nosotros tenemos que irnos más allá, digamos, en ese pensamiento expansivo de qué cosas, qué ramificaciones de una acción, de una interacción podrían pasar después de provocar cierta cosa. Y pues también en el diseño de juegos eso es muy importante, tener en cuenta la reacción que sucede por alguna acción del jugador. Entonces eso me parece súper enriquecedor, la verdad, también tener como ese estímulo de... ¿Y qué podrían decir los estudiantes, no? Como tampoco se quedan ahí de que, listo, vamos a jugarlo, vamos a completarlo aquí para la profe y ya, sino que también pueden llegar a pensar otras cosas y pues eso también me dice que pueden llegar a utilizar también el resto de las herramientas que tenemos en el juego mucho, digamos, a una forma mucho más amplia también, que me alegra mucho también que les haya podido ayudar para tener la parte matemática, que eso sí es muy importante ahí en esa parte del aprendizaje de los estudiantes. Es súper, súper chévere. Bueno, muchísimas gracias entonces por permitirnos tener este intercambio tan rico de conocimientos, de experiencias, de expectativas también, porque como mencionaba anteriormente, en el tras escena hay todo un mundo, pero también en el otro lado hay todo un mundo que vale la pena conectar, que vale la pena, conversarlo, dialogarlo, porque permite enriquecer precisamente la experiencia y el conocimiento tanto de unos como de otros. Entonces agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Gracias por asistir a esta cita con nuestros profes y nuestras profes, porque definitivamente conocer estos otros elementos más allá, digamos, del aula de clase, en el ambiente de aprendizaje con los dos materiales, pues conocer también las voces de los diseñadores, de una profe, digamos, que ha implementado las dos herramientas y su perspectiva es muy, muy rico para nosotros, así que agradecemos muchísimo entonces este espacio. Hoy conocimos dos experiencias muy distintas en su formato, pero profundamente conectadas con el propósito. BioBots nos demuestra que el pensamiento computacional puede desarrollarse sin pantallas, a través de la colaboración, el uso del error como recurso para el aprendizaje y un motor de juego que no se agota. Por su lado, Código Verde, que nos muestra cómo la tecnología y la gamificación pueden convertir cada desafío en una oportunidad para aprender, crear y resolver problemas. Pero quizás la lección más importante es otra. Cuando un niño o una niña juega, no está alejándose del aprendizaje, está experimentando, tomando decisiones, probando ideas, equivocándose y volviendo a intentar. Y justamente ahí es donde nace el pensamiento computacional. BioBots y Código Verde son también el reflejo de algo que ha caracterizado a Colombia Programa desde el inicio: creer en el conocimiento que existe en las aulas y construir junto a la comunidad educativa. Detrás de cada reto, cada escenario y cada actividad hay docentes, estudiantes, diseñadores, diseñadoras, expertos y expertas que trabajan para crear experiencias significativas para aprender. Ojalá que entonces este espacio nos deje una invitación: seguir explorando nuevas formas de enseñar, atrevernos a aprender jugando y reconocer que grandes soluciones suelen comenzar con una curiosidad de quien se anima a experimentar. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este espacio. Un saludo muy grande y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, Marce, por la invitación. Gracias.